Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal le voy a responder a un compañero que me ha escrito por correo electrónico, un compañero de hace años que me escribió por correo electrónico. Me hizo una consultica bastante interesante que quizás la solución pueda servirles a todos ustedes. Me pidió de una manera bastante insistente cómo crear un text box en la cinta de opciones del Excel para cambiar el nombre de la hoja activa cuando dieran Enter sobre el control text box en la cinta de opciones del Excel. Es decir, un control creado dentro de una pestaña en la cinta de opciones del Excel. En este caso, quiero que te des cuenta que tengo aquí un libro de Excel habilitado para macros. Si no lo viste, desplázate unos minutitos, unos segunditos hacia atrás y observa, o mejor dicho, vamos a verlo ahora, que esto es una hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel. Esta hoja se encuentra completamente en blanco, es decir, tenemos una pestaña archivo, una pestaña inicio, una pestaña insertar, una pestaña dibujar, disposición de página, fórmula, datos, Power Pivot, revisar vista, programador y ayuda. Es decir, tenemos todas las pestañas convencionales que una hoja de cálculo puede tener al abrirla un usuario normal en su computador o en su PC. Entonces, vamos a crear un text box dentro de una pestaña de tal manera que si nosotros colocamos texto dentro de él y al presionar intros no nos cambie el nombre de la hoja que tenga activa en ese momento. Obviamente lo vamos a hacer con un programita externo que nos va a permitir gestionar código XML para crear obviamente ese control. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar la hoja de cálculo, la abrí simplemente para que la vieran, y ahora voy a abrir este programa llamado Office Ribbon X Editor, lo voy a abrir y posteriormente fíjese que aquí dentro del programa no tengo absolutamente nada. Entonces voy a dar clic aquí en el comando Open, voy a buscar dentro del escritorio aquí en esta carpetita que se llama crear un text box en la cinta de opciones y voy a abrir el archivo de Excel que le acabo de mostrar hace unos minutos. Voy a dar clic en abrir y fíjese que no pasa absolutamente nada, es decir, me cargó aquí el archivo y no hizo nada más. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer dentro de este software? Básicamente lo que tengo que incrustar es código XML dentro de la cinta de opciones del Excel o toda la estructura del proyecto para etiquetar un control de text box o un edit box que se deje editar con texto por dentro de tal manera que cuando presione Enter me cambie el nombre de la hoja activa. ¿Cómo hago esto? Pues básicamente selecciono el proyecto que quiero modificar, al cual obviamente le quiero insertar esa personalización en la interfaz de usuario, y voy aquí al menú insertar y posteriormente voy a seleccionar la primera opción que dice Office 2010 Plus o más Custom UI para, es decir, vamos a insertar una parte personalizada en la interfaz de usuario para las versiones 2010 o posteriores, 2010 Plus o 2010 más. Voy a dar clic aquí y fíjese que se añade una parte que se llama Custom UI 14.xml. Bien, esa es la parte que yo acabo de incrustar dentro del archivo de Excel cuando lo guarde con este comando. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que teniendo este objeto seleccionado o esta parte XML seleccionada, voy a ir nuevamente al menú insertar y voy a añadir en este caso un ejemplo de muestra para no escribir todo el código desde cero. Es decir, voy a colocar una pestaña personalizada mediante la opción Custom Tab.xml. Aquí me manda un cuadrito de diálogo que me dice Insert XML Sample o sample o de ejemplo. Entonces simplemente voy a darle clic aquí en sí para que me inserte esta parte y fíjese que ya me insertó la estructura principal de la interfaz de usuario personalizada a través de ese esquema, con el esquema 2009-07 Custom UI, en donde tenemos aquí un botón de ejemplo que vamos a eliminar de momento, es decir, vamos a eliminar la etiqueta button con todos sus atributos y listo. Entonces, esta etiqueta que tenemos aquí de momento llamada tab es la que representa la nueva pestaña. Usted puede configurar aquí el ID para identificarla desde código en caso de que quiera manipularla o dejarla así y no pasa absolutamente nada. Yo de momento la voy a cambiar y le voy a colocar aquí tab
01 como ID y en el label le voy a colocar aquí mi pestaña, es decir, para que aparezca dentro de la interfaz de usuario una pestaña personalizada que se llame mi pestaña. Posteriormente, aquí en esta etiqueta llamada Group, que está identificando un grupo personalizado dentro de esa pestaña, voy a colocar aquí Group 01 para identificar el grupo 1 y posteriormente aquí en el label o en la etiqueta que se va a mostrar voy a colocar aquí mi grupo. Voy a colocarlo todo en minúscula o esa parte del grupo en minúscula y listo. Entonces, ¿qué etiqueta vamos a utilizar para crear nuestra cajita de texto? Pues simplemente vamos a utilizar la etiqueta Edit Boss, pero antes tenemos que abrir con el paréntesis triangular de apertura y voy a copiar Edit Boss, que equivale obviamente a la etiqueta del control caja de texto, y después voy a darle un ID, es decir, coloco la palabra ID y después un par de comillas dobles para especificar el ID. En este caso voy a colocarle TXT y le pongo, no sé, texto 01 y después voy a dar intro para saltar a la siguiente línea y voy a llamar al atributo label para especificar la etiqueta que va a tener. Entonces, como vamos a renombrar la hoja activa, pues lo más ideal sería colocarle renombrar hoja activa. Vamos a colocarlo así de momento. Voy a dar intro y voy a utilizar el atributo sysstring para configurar el ancho, que en este caso de los caracteres que va a aceptar esa cajita de texto. Entonces yo quiero que máximo me acepte 30 caracteres, entonces voy a colocar aquí una muestra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Si en este caso tú cuentas estos caracteres, pues me va a dar un ancho de 30 caracteres. Listo, no pasa nada. Ahora, ¿cómo hago yo para que inserte ese texto? Pues simplemente voy a llamar a la etiqueta que llama al atributo onChain, que en este caso es cuando haya un cambio en esa cajita de texto, pues simplemente apunte a alguna macro que voy a configurar dentro del Visual Basic para aplicaciones y cambie el nombre de la hoja cuando le den enter a esa cajita de texto con un nombre o con un texto o un string dentro de la caja. Entonces, voy a decirle apunte a mi módulo. Vamos a hacer un actico de fe aquí porque ese módulo todavía no está creado dentro del Visual Basic para aplicaciones de ese libro de Excel, y vamos a apuntar a una macro, es decir, vamos a colocar mi módulo punto y vamos a apuntar a una macro que se llame, por ejemplo, nombre hoja activa, tal cual, y lo voy a copiar así, en este caso nombre hoja activa, para llamar a ese mismo procedimiento de esta misma manera. Lo voy a copiar con control C y recuerden que debemos crear un módulo llamado mi módulo. Entonces, antes de seguir, vamos a validar este código XML obviamente a través de este lenguaje de marcado con esta opción llamada validate, y aquí simplemente me está diciendo ojo, no se puede compilar. Obviamente aquí ya me equivoqué, aquí tengo que cerrar mi etiqueta. Fíjese que no cerré mi edit boss, lo que tengo que colocar aquí es un contra slash y aquí la etiqueta de cierre. Voy a quitar ese espacio porque no me gustan ver esos espacios acá y vamos a validar nuevamente. Aquí me dice su custom UI XML está bien formada, XML está válido, está ok. Voy a dar clic en aceptar y ahora sí, después de validar, voy a dar clic en guardar. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la carpetita donde tengo ese Excel, voy a abrir mi Excel y posteriormente quiero que aprecies que aquí ya se creó una pestaña llamada mi pestaña dentro de que contiene un grupo llamado mi grupo y una cajita de texto llamada renombrar hoja activa. De momento, si yo escribo texto, por ejemplo, voy a colocar aquí hola, voy a dar intro, fíjese que aquí me manda un cuadrito Excel y me dice, ojo, la macro a donde usted está apuntando no existe, es decir, mi módulo punto nombre hoja activa no existe o está deshabilitada. Obviamente no la hemos creado. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a borrar esta cajita de texto, vamos a borrarla así y me va a salir nuevamente este mensaje de advertencia de que no existe la macro, y voy a presionar al F11 o puedes ir a la pestaña programador y activar el comando Visual Basic para aplicaciones. A mí me da mamera, así que voy a oprimir al F11
y voy a insertar un módulo que en este caso se llame mi módulo. Entonces voy a cambiar el nombre de este módulo y le voy a colocar aquí mi módulo, voy a dar intro y fíjese que aquí el nombre del módulo ya cambió. Entonces, para que esto se vea bien bacano, voy a cambiar aquí en el formato del editor, vamos a colocar aquí 14, el tamaño del texto para que se vea bien bacano. Y voy a crear un procedimiento que se llame como el que yo coloqué en el XML, es decir, nombre hoja activa. Voy a abrir y a cerrar paréntesis y doy intro. Creé el procedimiento de manera literal, muy sencilla. Ahora, dentro de la cabecera del procedimiento voy a crear dos argumentos. Recuerden que los argumentos son variables que apuntan a objetos o a tipos de datos que pueden ser usados dentro del procedimiento sin ningún problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Pues simplemente voy a llamar a una variable como del nombre control y lo voy a declarar como del tipo de objeto IRribbonControl, es decir, esta variable va a apuntar por default y es necesario declararla, así no la utilicemos. Va a devolver el control de la cinta de usuario que haga el llamado a través de esta variable. Es esencial que la coloques, úselas o no las uses dentro del procedimiento. Ahora, ¿cómo capturamos el texto que digita el usuario dentro del TextBox? Pues es bastante sencillo, pues creamos otra variable de retorno, por ejemplo, que se llame texto devuelto. Vamos a ver si me quedó bien escrito. Sí, me quedó bien escrito y la voy a declarar como del tipo de datos string y entro dentro, valga la redundancia, del procedimiento o ingreso dentro del procedimiento, quedaría mejor dicho, quedaría bien dicho. Entonces, ¿qué pasa si la caja de texto no tiene texto y le dan enter? Entonces, en una hoja, el nombre de una hoja dentro de Excel no puede tener un vacío, es decir, un nulo, allí una cadena vacía que no existe porque le va a tirar Excel un error. Entonces, yo debo validar si la variable que viene cargada, esta variable que almacena el string que almacené dentro de la cajita de texto que está almacenando este control, declarado como un tipo de objeto IRribbonControl, está vacío, es decir, si texto devuelto es igual a vacío, entonces finalice la rutina con sub. Y si no, es decir, si viene lleno esa variable es porque escribieron texto y le dieron enter. Entonces aquí en este caso le voy a colocar else. Voy a cerrar aquí toda la estructura if then else con el enif. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a llamar al objeto application, después llamo al objeto ActiveSheet porque me dijo la hoja activa, es decir, utilizo la propiedad ActiveSheet del objeto application que me devuelve un objeto de tipo worksheet que representa la hoja activa en el momento en que ejecuten esa macro a través de ese control en la cinta de opciones y posteriormente accedo a su propiedad name y le descargo lo que tiene contenido el texto devuelto. Y listo, pare de contar, eso es todo lo que necesitamos. Entonces vamos a dar aquí guardar y posteriormente para que la cinta de opciones se recargue, porque este procedimiento no lo habíamos escrito, voy a cerrar este módulo y posteriormente voy a cerrar este Excel. Si yo abro nuevamente el Excel me va a decir, ojo, tu libro de Excel tiene macros, habilítalas o no las puedes correr, entonces yo la voy a habilitar. Y ahora voy a ir aquí a mi pestaña y fíjese que fíjese que si coloco ahí texto pues me va a cambiar el nombre de la hoja donde la tenga activa, pero antes voy a insertar un par de hojas y me voy a posicionar en esta hoja del medio y voy a colocar aquí hola mundo y voy a dar enter. Fíjese que se cambió el nombre de la hoja sin ningún problema. Ahora voy a seleccionar una hoja nueva por acá, esta hoja 5, y voy a colocar soy un TextBox. Soy un TextBox. Así, está bien escrito, intro, y le pone como nombre soy un TextBox. Pues bien amigos, con esta sencilla estructura XML que creamos rápidamente con la etiqueta EditBox que apunta a diferentes atributos dentro de este aplicativo llamado Office Ribbon X Editor, que nos permite insertar código XML dentro de la estructura de un libro de Excel para posteriormente gestionarla mediante controles existentes en la hoja del libro, y una sencilla macro que escribimos obviamente en el editor de Visual Basic para aplicaciones. Podemos cambiar el nombre de las hojas mediante un cuadrito de texto insertado en la cinta de opciones al presionar intro sin ningún problema.
Pues bien, mis amigos, me despido, me cogió el tarde, me voy a ir a trabajar, entro a trabajar en una horita y paso de madrugada hasta el otro día. Y ya no les quito más tiempo y como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Por favor, suscríbete a este canal si no estás suscrito y dale un like a este video. Y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal si tienes alguna pregunta respecto de este tema o si no entendiste cuando utilizamos el código XML o esa estructura de programación Visual Basic, que yo voy a estar pendiente. Siempre que pueda responder ese comentario, esos comentarios que me dejen, voy a estar pendiente de esos comentarios para responderlos porque ahora estoy un poquito más ocupado que de costumbre. Pero pues estoy haciendo esta pequeña respuesta para ese colega que me la dijo y como digo siempre, ya no les quito más tiempo, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto!